Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Entonces, eso que me enseñaron en la escuela, le hacía decir Quino Mafalda al otro día del golpe que daba inicio a la Revolución Argentina. En junio de 1966 llegaba a la Casa Rosada un golpe distinto a los anteriores. Los líderes del bando azul, que predicaban la profesionalización de las fuerzas, y los políticos en la política daban por agotado ese plan. Quien primero se pondría a la banda había sido ensalzado en los medios, construido como un caudillo necesario, un cúmulo de cualidades que estaría por verse si eran parte de una realidad o una fantasía. Con estos zapatos muy grandes a llenar, estatuto revolucionario mediante, con el sindicalismo apoyando y el peronismo desencillado, el general, a medida de lo que el país necesita, realizó un borrón de Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema, y si era borrón, cuenta nueva habría que esperar. Intentó primero imponer un orden político estable en la Argentina posperonista, que no estuviera tironeado por sindicatos y fuerzas armadas. Pero pronto surgieron diferencias entre los tiempos, en los políticos, los económicos y los sociales, y el general, a medida, perdió su forma, teniendo que dar un paso al costado tras las importantes manifestaciones sindicales y el secuestro y muerte de Aramburu. Desde Washington llegó el segundo presidente revolucionario. Desconocido su figura, era una novedad para el gran público, pero no tanto en la interna castrense. Pronto, tras un juego de destituciones con su superior jerárquico, las internas se cobrarían el gobierno del general de brigada y llegaría un teniente general liberal al poder. En este episodio se ponen la banda presidencial: Juan Carlos Organía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bienvenidos al episodio 14 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. El golpe del 28 de junio de 1966 se pensaba con un golpe militar mucho más ambicioso que los anteriores. No se llama Revolución de Junio como la del 43, Revolución Libertadora como la del 55, sino Revolución Argentina. Como que era una revolución que iba a la raíz o a la base, si ustedes quieren, de la cultura, no solo de la política de la sociedad. Esa que escucharon es María Matilde Ollier, doctora en Ciencia Política y decana de la Escuela de Política y Gobierno del UNSAM, una de las personas que entrevistamos para este episodio. Ahora bien, en búsqueda de darle un rumbo, de enmarcar los objetivos del golpe y recuperar la iniciativa, Onganía anuncia un programa donde se van a describir distintos tiempos. Esto se lo preguntamos a Vicky Percelo, historiadora de la Universidad Nacional de Rosario, que nos estuvo ayudando en el episodio anterior. Y lo plantea en 3 tiempos: un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político. El tiempo económico, en la perspectiva del gobierno, es el tiempo de la acumulación. El tiempo social es el tiempo de poder empezar a redistribuir lo acumulado. Y el tiempo político no es como podríamos pensar en otros golpes que se plantean como provisionales para devolver el gobierno a los civiles, sino que el tiempo político es un tiempo que, en la perspectiva particular de Onganía, que es un corporativista, digamos, es ensamblar la comunidad con el Estado, ¿no? Ahí no hay reivindicación de los partidos políticos, una cosa vaga en términos de ensamblamiento de la comunidad con el Estado. Esos 3 tiempos, en realidad, son 3 tiempos que O'Donnell, que es quien más ha trabajado este periodo, dice, en todo caso, se corresponden, digamos, con la propia periodización. O sea, el tiempo económico fue el tiempo de Onganía, el tiempo social, en realidad, en el sentido de que
hay un intento nacionalista y redistributivo con Levingston, y el tiempo de la política, que es el tiempo de la NUCE. Ahora, el tiempo de la NUCE no es el tiempo en que empezaba Onganía, es el tiempo de la negociación de la salida, ¿no? De la negociación de la salida política. Y O'Donnell esto lo piensa a partir de pensar que la cabeza del gobierno en cada uno de estos momentos la ocupan distintas líneas dentro de las Fuerzas Armadas. Los paternalistas en la etapa de Onganía, los nacionalistas en la etapa Levingston, y los liberales finalmente arriban con la NUCE. Entonces, tenemos 3 tiempos, tenemos 3 armas en las Fuerzas Armadas y tenemos todos los militares divididos en 3 sectores. Por un lado los paternalistas, por otro lado los nacionalistas y finalmente los liberales. Los paternalistas podríamos decir que tienen una visión corporativista de la sociedad, aunque no fascista, dado que son más hostiles a los movimientos de masas. Son católicos y están vinculados a un pensamiento conservador, aunque con una beta moderna y tecnocrática, como vamos a ver en un ratito. Onganía pertenecía a este sector. Los nacionalistas, en cambio, entre los que estaba Levingston, son muy parecidos, pero en esta coyuntura se mueven distinto. Le van a dar un giro de vivir con lo nuestro, digamos como Aldo Ferrer, ya vamos a ver. Los liberales, cuyo representante era la NUCE, son más proclives a devolverlo al gobierno a los civiles. Pero a pesar de estas diferencias que se van a manifestar en las internas que tendrá la Revolución Argentina, los 3 presidentes de este periodo tienen muchos aspectos en común en sus recorridos en la carrera militar, en su origen social, etc. Martín Vicente, historiador e investigador del CONICET, nos hizo un súper resumen de la ficha técnica de estos 3 personajes. Bueno, un punto de interés es que hay una coherencia y una cohesión entre los presidentes de facto de la denominada Revolución Argentina entre el 66 y el 73, en términos personales por un lado y en términos profesionales por el otro. ¿Por qué en términos personales? Porque son personas nacidas con relativa cercanía. Onganía nace en el 14, Levingston nace en el 20 y la NUCE en el 18, e ingresan en la década del 30 a la carrera militar, Onganía en el 31, la NUCE en el 35 y Levingston en el 38. Es decir, que forman parte de una misma generación, similares en todos los sentidos. Levingston y la NUCE son partes de familias de alcurnia, Levingston de San Luis, la NUCE de Capital Federal, y Onganía proviene de una familia de pequeños agricultores y comerciantes del interior de la provincia bonaerense. Sin embargo, en el momento en que ellos llegan a la arena pública, lo hacen con perfiles absolutamente disímiles. Onganía es un militar profesionalista, de un carácter, según quienes lo conocían en ese momento, apocado. Levingston es no solamente un militar profesionalista, sino también alguien de un perfil muy bajo. Y la NUCE, contrariamente, ya desde el año 51, en que participa de una intentona de rebelión contra Perón, tiene un perfil muy alto. Esa intentona le cuesta 4 años de cárcel, que terminan con una suerte de rescate una vez que se da el golpe de la denominada Revolución Libertadora en el 55. Ahora bien, esos perfiles, para el momento previo al golpe de Estado de 1966, se van a transformar en distintos sentidos. Por un lado, Onganía, que era asignado efectivamente como un profesionalista, va a comenzar a ser visto por muchos sectores como una suerte de hombre providencial para una toma del poder que Manu Militari pueda cambiar lo que se ve como un atolladero de la Argentina posperonista. Levingston no cambia ese perfil técnico-profesional, pese a lo cual su trabajo en áreas como inteligencia podría haber efectivamente dado un mayor perfil a su trayectoria y a su figura. Y la NUCE efectivamente sí va a mostrar ese perfil alto que tiene y una relación muy fuerte con los sectores liberales que están entramados en la interna militar. Bueno, volvemos entonces al 28 de junio de 1966, que es donde dejamos el episodio anterior. Dejamos a Ilia, ¿se acuerdan?, tomándose un taxi para salir de la Casa Rosada. Como dijimos entonces, este fue un golpe anunciado. Medio que estaba todo preparado, tenían todo listo, porque al día siguiente hubo jura y acto con invitados de todos los sectores. Hasta el catering estaba pedido. Catering pedido, todo. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo.
Cuando Onganía asumió la presidencia el 29 de junio de 1966, recibió el apoyo de las diferentes tendencias de las Fuerzas Armadas, los paternalistas, los nacionalistas y los liberales, de los grupos económicos empresariales, de las corporaciones como la UIA, de la Bolsa de Comercio, la sociedad rural, de los medios de comunicación, de la burocracia sindical, de los partidos políticos, con la excepción de la UCR del Pueblo, y los partidos de izquierda. Exacto. Bandor, por ejemplo, estaba sentadito ahí en el Salón Blanco de la Casa Rosada durante la asunción de Onganía. Y hasta el propio Perón desde Madrid dice, hay que desencillar hasta que aclare. Cada vez mejor. Cada vez me sale mejor. Qué bueno. ¿Cómo era la personalidad del general o caudillo que venía aparentemente con la llave para resolver todos los problemas a los que sumían los partidos a la Argentina? Esto nos lo contó Florencia Osuna, que es doctora en Historia y docente de la Universidad de La Plata y la Universidad General Sarmiento. Onganía era un militar que era descrito por su entorno como un militar parco, confiado, distante, silencioso. En ese sentido no era claramente un líder carismático. Y teniendo en cuenta esto, el propio Perón, desde el exilio, había señalado que un conductor político es una cosa, un conductor militar es otra, y que Onganía, en ese sentido, era claramente un buen soldado. Bueno, Perón tirando shades en lugares. Pese a estas declaraciones, como vimos, hubo un apoyo también. Perón dijo... Y Perón dijo a mí no me sale tan bien como a vos. No te sale, no. Probá vos. Y Perón dijo a sus discípulos, el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 28 de junio ha expresado propósitos muy acordes con lo que nosotros venimos propugnando desde hace más de 20 años. Si estos propósitos se cumplen, tenemos la obligación de apoyarlos. Mejor por ahí. Ay, me quedé sin voz. En minoría, John William Cook, delegado designado de Perón en 1956, en El peronismo y el golpe de Estado, en un libro, se manifestó en contra de apoyarlo. Podríamos decir que los dos objetivos principales del gobierno fueron orden y modernización. Pero este discurso venía acompañado de la idea de que había que consolidar los valores espirituales y morales de la civilización cristiana occidental. Por eso, por ejemplo, se prohibía el uso de las minifaldas o el pelo largo en los hombres o besarse en espacios públicos. Además se cerraron diarios y revistas. Por ejemplo, Tía Vicenta había publicado un dibujo de Landru con el pie que decía «La era de la morsa ha comenzado», en referencia a los bigotes del presidente, y fue cerrada. Incluso se hacían racias en hoteles de alojamiento. Todas estas cosas eran vistas como una corrupción del espíritu de la nación. En esta dictadura, a diferencia de las anteriores y quizás de la siguiente, hay una especie de alianza o de conexión de sentidos entre las utopías modernizadoras de la época y también el mundo católico. La idea de desarrollo de la comunidad va a estar entonces, por un lado, impulsada fuertemente por esa matriz de ideas, ¿no? Ligada a la modernización, al desarrollo, para evitar conflictos políticos y estallidos revolucionarios. Pero por otro lado, el mismo concepto de desarrollo de la comunidad va a estar siendo en simultáneo impulsado por el Vaticano a partir de las encíclicas papales. Entonces, por ejemplo, una encíclica papal que conecta con estos sentidos de la modernización y el desarrollo es una que se llamó Populorum Progressio, que justo es una encíclica que circula en los años del gobierno de Onganía y que Onganía la va a tomar como un ejemplo de su programa de gobierno. En el gobierno de Onganía se conectan la idea de modernización técnica, con las utopías más católicas, tendiente a crear una sociedad basada en las corporaciones, ¿no? Y en toda una serie de ideas propias del integrismo católico. En pos de establecer el orden, algunas de las medidas que se tomaron fueron la de cerrar el Congreso, remover a la Corte Suprema de Justicia y disolver a los partidos políticos. Si bien no se suprimió la Constitución, se estableció un Estatuto de la Revolución que establecía regulaciones para aplicar algunos de los artículos de la Constitución. También se disolvió la estructura federal del Estado y los poderes políticos provinciales pasaron a ser una prolongación natural del presidente. Y un mes dentro del gobierno se intervinieron las universidades en lo que será recordado como la noche de los bastones largos. Lo que buscó el onganiato es, primero, suprimir los partidos políticos y toda institucionalidad democrática. Porque consideraba que cuando las fronteras ideológicas estaban en peligro, cuando la moral y las buenas costumbres estaban en peligro, era necesario suspender la institucionalidad democrática para dar forma a formas de participación no conflictivas, que no llevaran al país al caos, a la anarquía. Entonces,
En ese diagnóstico, la partidocracia, como la llamaban los funcionarios, era la causante del caos y de la anarquía y de y creaban las condiciones para que pudiera permear el enemigo comunista. Entonces, frente a la supresión de partidos políticos y la represión de todo movimiento de protesta, por ejemplo, la Noche de los Bastardos es un ejemplo, ¿no? La intervención a la universidad buscaba justamente desactivar la conflictividad política propia de la militancia estudiantil, al tiempo que subordinar ideológicamente a la universidad al Poder Ejecutivo. Entonces, la Noche de los Bastones Largos es un ejemplo más de estas políticas de seguridad tendientes a reprimir al enemigo. De estos primeros meses de gobierno también forma parte una ley que será la base del manejo de la seguridad interna, plasmando la doctrina de seguridad nacional. En el episodio pasado nombramos por encima el Plan Conintes y como nos cuenta Marina Franco, historiadora del CONICET, IDAES y UNSAM, estas políticas de seguridad se prolongaron a lo largo de varios gobiernos. Bueno, la Ley de Seguridad de 1966 es una ley que yo considero clave en la historia argentina en el sentido de que es la primera vez que se concretiza legalmente la doctrina de la seguridad nacional, es decir, la idea de que hay un enemigo interno que tiene que ser controlado a través de políticas de Estado, claramente, por supuesto, de tipo represivo, pero además con la idea de que esa seguridad está vinculada al desarrollo, es decir, que la manera de evitar los problemas de seguridad interna es garantizar ciertas formas de desarrollo económico y social. Lo que es interesante es que esta ley va a estar completamente entroncada con las políticas del peronismo en los 70 y después de la dictadura, pero con la pérdida de esta pata del desarrollo. Es decir, lo que se va a terminar de imponer es la idea de la seguridad interna y la respuesta represiva a ese problema de seguridad. Pero en todo caso, la Ley de Seguridad de Onganía es un primer momento en que se plasma esto legalmente, pero al mismo tiempo es importante que se plasma legalmente algo que ya preexistía. Es decir, no es una novedad del 66. Para el 66, la idea de la seguridad nacional en sus diversas vertientes está instalada ya por lo menos desde fines de los años 50. Es decir, que es algo que viene creciendo en las perspectivas militares, en las perspectivas civiles de cómo tratar el problema de la seguridad interna. Solo que en el 66 se plasma como ley. En realidad lo que se plasma en ley es un proyecto que se viene discutiendo desde el gobierno de Frondizi, después se vuelve a discutir en el gobierno de Ilia y se plasma en ley con Onganía. Con lo cual lo que tenemos en realidad es un proceso que atraviesa a actores civiles y militares por igual, que es la preocupación por la seguridad interior. A su vez se va a prolongar después durante el gobierno peronista y durante la dictadura, ¿no? Entonces tenemos ahí una continuidad de las lógicas de seguridad que atraviesa toda la segunda parte del siglo XX. Lo interesante es que efectivamente la ley se deroga con el alfonsinismo y bastante tarde con el alfonsinismo. Es decir, no es una cosa que se deroga de entrada, con lo cual la lógica de la seguridad, insisto con esto, está completamente instalada en la manera de entender los problemas internos de la sociedad argentina. Marina menciona la modernización y Onganía creía que la solución estaba de la mano de los cuadros técnicos. Ellos funcionaban como punto de contacto entre el Estado, la gran burguesía, el capital transnacional y la cuestión social. Los consejos de la comunidad estaban, porque se llevaron a cabo varios, consistían en la participación de vecinos notables, que podían ser, por ejemplo, los miembros de las ligas de padres de familia, las cooperativas, los clubes de barrio, las sociedades de fomento. Bueno, diferentes formas de asociaciones civiles de la comunidad formaban parte de estos consejos de la comunidad que buscaban asesorar técnicamente a las altas esferas del poder ejecutivo. Entonces, esa era la forma de participacionismo que pensaba el onganiato, ¿no? Formas de participación técnica y experta, o sea, asesorar al Estado para resolver problemas de la comunidad y de manera despolitizada, porque acá lo que está jugando un rol importante todo el tiempo es la utopía de la resolución técnica de la cuestión social. La cuestión social se puede resolver técnicamente a partir de los expertos y a partir del uso de computadoras. En ese marco no hace falta los partidos políticos. Onganía quiso formar un gobierno con funcionarios civiles bajo la consigna «Las Fuerzas Armadas no gobiernan ni cogobiernan». No sea cosa que sus camaradas de armas quisieran hacerle planteos como le hacían a Frondizi. Un ejemplo de las maniobras que hubo en las designaciones es que Álvaro Alzogaray fue nombrado embajador en Estados Unidos y no ministro de Economía
o incluso primer ministro, puesto que se barajaba crear mientras se planeaba el golpe. Siendo Julio Alzogaray comandante del primer cuerpo del ejército y parte integral del golpe, tener 2 Alzogaray con tanto poder no cerraba mucho. El reclutamiento de los funcionarios civiles combinaba criterios técnicos, pero también ideológicos. Eran apartidarios, pero pertenecían a un arco nacionalista conservador. En su mayoría son reclutados dentro de las organizaciones católicas, hombres de negocios, dirigentes de empresas y técnicos. Estas organizaciones católicas aportan funcionarios en 2 momentos. El primero, durante los primeros meses, en la llamada Ciudad Católica. Eran integristas a ultranza, antimodernos, antiliberales, antiseculares. Con la llegada de Krieger Bacena, estos van a renunciar, porque Krieger era un liberal, y llegan los del Ateneo de la República, que pueden convivir un poquito mejor con los liberales. Pero no nos adelantemos que en la economía va a ser una de las áreas donde comienza a revelarse rápidamente en estos escasos meses la tensión entre todos estos sectores y los paternalistas y todo el resto. La ensalada. La política económica puso en evidencia la tensión que había dentro del ejército, como dice Santi, entre nacionalistas y liberales. Por un lado había una estrategia desarrollista, identificada con el nacionalismo económico, y partidarios de un enfoque gradualista de la inflación. Por otro lado, estaban los liberales, con una estrategia que buscaba eliminar la inflación de una forma drástica y reducir la presencia del Estado en la economía. El primer ministro de Economía que se designa, Salimey, era un gradualista que tenía buena relación con los sindicalistas. Pero los empresarios desconfiaban de él porque no propuso un plan económico claro de profundización del capitalismo de primera. Por eso ya hacia diciembre de 1966 va a ser reemplazado por Krieger Bacena, un hombre del establishment que era más afín a los sectores liberales de las Fuerzas Armadas y al empresariado. Se lo consideraba como un liberal pragmático que evitaría dogmatismos en la política económica. Podríamos decir que con la llegada de Krieger se abre el tiempo económico que iba a modernizar y desarrollar la economía. Los objetivos del nuevo ministro eran frenar la inflación, otra vez, pero tomando medidas drásticas, aumentar la recaudación del Estado, estimular a las grandes empresas de capital nacional y extranjero, en detrimento de sectores menos concentrados, y liberalizar las relaciones financieras con el exterior. Para eso, Krieger Bacena hizo una gran devaluación, pero con el objetivo de reducir el impacto en los precios se pusieron retenciones a las exportaciones que iban del 16% al 25%. Por otro lado, se concedió un último aumento de salarios y se suspendieron las convenciones colectivas. A cambio de congelar los precios, las empresas recibían beneficios como ventajas especiales en el acceso a créditos bancarios. El plan de Krieger Bacena fue bastante exitoso en los objetivos que se había propuesto. El PBI creció entre 1966 y 1969 y la inflación bajó de un 30% a un 10% y se redujo el déficit fiscal. De este tiempo son grandes obras públicas que se iniciaron o cobraron fuerza que impulsarán la economía, entre las que se destacan la represa del Chocón, el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná, Santa Fe, el complejo Zárate-Brazo Largo y Atucha. Entre 1966 y 1970, la inversión pública en términos reales creció un 55%. Sin embargo, los beneficios no se distribuyeron en forma muy igualitaria y esto va a empezar a generar problemas al gobierno de Onganía. Los que se beneficiaron del plan fueron los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Entre los afectados estaban los productores rurales, que no les gustaba mucho lo de las retenciones, algunas industrias nacionales que debían competir con los productos extranjeros, las clases medias que vieron reducidos sus ingresos y los sindicatos que ya no podían recurrir a las negociaciones colectivas. Incluso en agosto de 1968, tras meses de crisis interna solapada, Onganía disolvió a la Junta Militar que técnicamente lo había nombrado. Julio Alzogaray hizo pública su preocupación por la concepción paternalista y autoritaria del poder que tenía el presidente, que parecía apostar a que el tiempo social le daría el apoyo popular. Déjame adivinar, no iba a pasar eso. No. Y durante los primeros 3 años el gobierno logró mantenerse más o menos aislado de las presiones de los actores sociales, focalizándose en un discurso que hacía foco en el desarrollo y en la necesidad de mantener la seguridad respecto a la amenaza comunista. Uno encuentra que la agenda está atravesada por el lineamiento de la seguridad y por otro lado por el lineamiento del desarrollo, que atraviesan la llamada doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, que es una doctrina que empieza a ser difundida también, ¿no? en Occidente y que tiene como propósito justamente evitar la infiltración de ese enemigo, que empieza a ser el enemigo comunista, que después va a ser el enemigo subversivo, pero que en esos años todavía se diagnosticaba como la subversión comunista o el enemigo comunista. Entonces, uno puede observar que por un lado hay políticas vinculadas al desarrollo y al Consejo Nacional de Desarrollo, que lo crea Frondizi, pero lo institucionaliza y le da
más presupuesto a Onganía. Y por otro lado están las políticas de seguridad bajo lo que era el CONASE, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad, que va a tender a incorporar en la agenda pública y en la agenda de las Fuerzas Armadas los principios de esta doctrina propia de la Guerra Fría, tendientes a no crear hipótesis de conflicto ligadas a combatir con un país extranjero, sino hipótesis de conflictos que tienen que ver con reprimir al enemigo interno. Y esto se llamó, en esa época se llamaba la teoría de las fronteras ideológicas. Es decir, ya no hay que cuidar las fronteras de otro país, sino cuidar las fronteras ideológicas que estaban vinculadas con la moral católica y que justamente estaban amenazadas ideológicamente y políticamente por el enemigo comunista. Pero este aislamiento respecto a la protesta social se acabó hacia 1968. Curiosamente, porque siempre se habla del Cordobazo, como si el Cordobazo hubiese sido el inicio de la impugnación social a Onganía. Pero en realidad el Cordobazo es la culminación, por un lado es la culminación de un proceso de revueltas sociales que se dieron a lo largo de todo el año 68. Ustedes van a los diarios, van a ver la cantidad de huelgas y contestaciones, si ustedes quieren, al régimen desde el punto de vista socioeconómico que hay en todo el año 68. Vamos a ver de dónde surgen esas revueltas. En un primer momento el sindicalismo recibió con esperanzas al gobierno de Onganía, con quienes creía compartir un mismo proyecto. Según los cálculos, un régimen militar iba a reducir la capacidad de maniobra política que tenía Perón a expensas de la dirigencia sindical. Esto le interesaba particularmente a Bandor, que recordemos estaba de punta en blanco en la Asunción. Pero esta ilusión duró poco. Debido a las primeras políticas estatales de despidos en la administración pública y las consecuencias que tenía la inflación de 1966 sobre el salario, la CGT lanza a inicios de 1967 un plan de acción que incluía paros nacionales y movilizaciones. Esta estrategia de golpear y negociar le había funcionado a los sindicatos con los gobiernos anteriores, porque eran gobiernos débiles que estaban hackeados. Ahora no, Onganía no tenía muchas pulgas. Su respuesta no fue negociar, sino que lo que hizo fue quitarle la personería jurídica a los sindicatos importantes, congeló los fondos de varios sindicatos y se cesantearon trabajadores estatales. Además, como vimos, controló los aumentos salariales y suspendió las negociaciones colectivas. Se terminó la joda, dijo Onganía. Lo que hizo Onganía fue mostrarles a los sindicatos que el poder que tenía era mucho más que tenían los sindicatos era mucho más vulnerable de que ellos creían. La respuesta de los sindicatos a estas medidas no fue homogénea. Hubo una división dentro del sindicalismo que se efectivizó en marzo de 1968 con la división de la CGT. Por un lado, se encontraron los sindicatos más golpeados por la política económica, que optaron por la oposición abierta al régimen militar. Portuarios, ferroviarios, trabajadores del interior, por ejemplo. Este grupo estuvo representado por la CGT de los argentinos, liderada por Ongaro. Otros sindicatos más pequeños adoptaron una actitud participacionista y aceptaron aliarse con el gobierno, en el que veían un espacio de construcción y protección. En tercer lugar también estaban los sindicatos bandoristas, que adoptaron una actitud más cauta, que oscilaba entre recuperar la fuerza sindical y al mismo tiempo mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno. Este grupo se nucleaba en la CGT Azopardo. Sin embargo, a fines de los años 60 se sumaría un actor más en el mapa sindical, que eran los que pertenecían a la industria siderúrgica, petroquímica y automotriz de las fábricas del interior. Aquí aparecieron nuevos líderes sindicales con una ideología de izquierda que movilizaba a trabajadores y organizaba las resistencias. Estos grupos, que no aceptaban la suspensión de las negociaciones colectivas, fueron los que lideraron el Cordobazo. En 1969 se terminó la paz social, comillas, conseguida en los primeros 3 años de gobierno. Se comienza a dar un efecto dominó en protestas sociales donde se va a ir increciendo con el ocampazo, y ya en mayo se da el correntinazo, el primer rosariazo, el salteñazo y el tucumanazo. El 29 y 30 de mayo de 1969 en el Cordobazo que se conjugaron varios descontentos. Por un lado, los estudiantes universitarios opuestos al autoritarismo del régimen, en particular el local, los grupos católicos radicales pertenecientes al movimiento para el tercer mundo, los trabajadores industriales y sectores de la clase media, estaban todos ahí. Estos grupos ocuparon la ciudad y forzaron la intervención del ejército. En 1969, cuando se produce el Cordobazo, como dijo River Bacena, el entonces ministro de Economía, son los obreros mejores pagos de la Argentina, una cosa así, ¿no?
Quiere decir que quizás la estructura económica estaba funcionando bien, pero el tiempo social no parecía que iba a correr a favor de la dictadura. El saldo fue de 14 muertos y 50 heridos. Pero por otro lado, con este proceso queda en evidencia la incapacidad política de Onganía para capitalizar los éxitos económicos. Se terminaba así el mito del orden creado por Onganía. A su vez, el cordobazo cambia las percepciones dentro de las Fuerzas Armadas. Percepciones respecto a la seguridad y a la represión que serán clave para entender su accionar de acá en adelante. A ver, pensar la represión durante la Revolución Argentina es un dato interesante porque obliga a diferenciarlo de lo que sucede en los 70 con la dictadura. Y es que ahí está, en los dos momentos está plenamente instalada la idea de la seguridad interna, de que hay un enemigo subversivo, etc. Pero la diferencia es todavía las respuestas que se dan a esa amenaza interna. Durante la Revolución Argentina, durante el gobierno de Onganía, todavía se cree que la respuesta a esa amenaza interna es legal. Por lo tanto, hay una ley de seguridad y las respuestas que da el gobierno de Onganía son leyes de distinto tipo represiva, como por ejemplo el endurecimiento de las penas, la creación de la Cámara Federal para el problema de la subversión, lo que se va a llamar el camarón, etc. Es decir, los mecanismos que se encausan son legales. En la dictadura del 76, lo que hay es la toma de conciencia, vamos a llamarlo así, de parte de los militares, que la solución legal no funciona y no sirve, y que la respuesta es clandestina y la aniquilación. Hay un dato importante. Cuando pensamos el cordobazo, lo que solemos pensar es que el cordobazo es efectivamente lo que sí fue una gran revuelta social que va a precipitar la caída de Onganía. Pero el cordobazo tiene otro impacto, y es que va a ser un momento, diría yo, de clivaje en la percepción militar de la amenaza interna o de lo que ellos van a llamar la subversión. Durante mucho tiempo se pensó que lo que efectivamente era la subversión para las Fuerzas Armadas eran las organizaciones armadas. Es decir, a partir de los 70, el secuestro de Aramburu, la emergencia de Montoneros, del PRT, etc. Hoy sabemos con más precisión que lo que va a cambiar las hipótesis militares sobre el peligro interno es el cordobazo. ¿Por qué esto es importante? Porque muestra que la amenaza para los militares es la revuelta social, no son las organizaciones armadas. Luego del cordobazo se suma un actor más a la oposición al régimen, la guerrilla urbana. Este nuevo actor no solo fue crucial para el fracaso del régimen, sino también fue funesto para la jerarquía sindical. Funesto literal, podríamos decir, ya que en junio de 1969 se produjo el asesinato de Bandor en la sede de la UOM. La audacia de los grupos guerrilleros fue creciendo a medida que la metodología hallaba dentro del debate público cierta aceptación. Frondizi fue una de las primeras figuras en declarar que la violencia popular es la respuesta de la violencia que precede de arriba. Detrás de este actor también se encontraba Perón, en el exilio, que fogoneaba su accionar para sacar del juego político a los líderes sindicales. Entonces ahí yo pienso que el aval de Perón, el aval de Cuba, esto empieza a dar una alta legitimidad a la violencia, a la práctica de la violencia como forma de hacer política en los jóvenes. Las implicaciones fueron cada vez más altas y aparte se extendían a... Ustedes son jóvenes. Los jóvenes copan todas las áreas de la cultura. Entonces, todas las áreas de la cultura, el cine, la televisión, o sea, empezaba a haber todo un clima, ni que hablar la literatura, el arte, los artistas, ¿no? Que era el arte comprometido, ¿verdad? La literatura comprometida. ¿Qué era la literatura comprometida? Era la literatura crítica del capitalismo y de la democracia y, digamos, favorable, unos más, otros menos, al socialismo / comunismo, ¿no? Todo ese clima cultural de contestatario en el cual participaban los jóvenes, sin ninguna duda, alimenta, o sea, yo diría, un macroclima de frustraciones políticas, de una sociedad que no conseguía encontrar la salida, que no se ponía de acuerdo. ¿Qué capitalismo queremos? ¿Qué democracia queremos? Hoy tampoco. Onganía, forzado por la situación, hace cambios en el gabinete. Entre ellos lo saca Krieger Bacena, quien se va a ir diciendo: me han volteado los obreros mejor remunerados del país. En reemplazo de los ministros removidos, aparece un gabinete más afín a las ideas de Onganía, con una orientación social cristiana. Pero esta movida termina siendo un poco la sentencia de muerte de la presidencia de Onganía. Los sectores liberales estaban muy disconformes con los nuevos cambios y le retiran el poco apoyo que le quedaba. Este cambio de rumbo dentro del gabinete significó la pérdida de apoyo del establishment. Sin Krieger Bacena en el ministerio, los empresarios desconfiaban del futuro económico. La situación económica comenzó a deteriorarse, fuga de capitales, alza de precios y renovación de las pujas por la distribución del ingreso.
El año había empezado con una previsión de crecimiento del 8% y esto cayó en picada. El poder del presidente estaba muy debilitado. El general Lanusse, principal aspirante al poder, supo conquistar el apoyo de un amplio espectro de las Fuerzas Armadas que había desertado de la coalición de Onganía. En el periodo que va de junio del 69 a mayo del 70, se dio amnistía a los líderes del Cordobazo, se entregó el control de las obras sociales a los sindicatos y, sin embargo, esto a Onganía no le alcanzó. El secuestro y asesinato de Aramburu en mayo de 1970, que representó la aparición pública de Montoneros, fue el golpe final para que Onganía finalmente presentara su renuncia el 8 de junio. Cuando el proyecto de Onganía, que es muy pomposo, muy potente, que no se fija plazos iniciales y si lo hace habla de 10 o 20 años de duración, es decir, hay objetivos pero no plazos, es la frase que cierra toda esta idea. La idea de los 3 tiempos, el económico, el social y el político, el último pareciera nunca llegar finalmente, más los cruces al interior de la coalición golpista, lo que hacen efectivamente es que para el momento del Cordobazo y el tramo posterior histórico, Onganía pierda sus apoyos y tenga que ser corrido de la presidencia por la Junta de Comandantes. Años luego Mariano Grondona va a decir, nosotros con Onganía buscamos un De Gaulle y nos salió un Franco. Y bueno, la Junta Militar se tomó unas semanas. ¿Vacaciones? No se ponían de acuerdo a quién poner de presidente. Pero si estábamos hablando de Lanusse, esto y aquello... Sí, pero Lanusse no quería exponerse. Parece que guardaba la idea de que una salida negociada y eventualmente presentarse como candidato. Entonces, recién a fines de junio de 1970, el general Roberto Marcelo Livingston va a asumir el poder. Se opta por la salida de Livingston, pero la salida de Livingston indudablemente no convence a los liberales porque Livingston hace lo que quiere, digamos, no responde. Claro, es decir, cuando lo eligen a Livingston, lo eligen porque está afuera, porque está como por fuera de los conflictos internos a las Fuerzas Armadas, a las líneas internas, y los liberales, Lanusse, Tocaray, suponen, digamos, que va a ser manejable, digamos, que les va a permitir ir buscando una salida más negociada. Y cuando Livingston asume, digamos, el grupo liberal pone, aparte de los ministros, etcétera, etcétera, Livingston hace su propio juego, ¿no? En lugar de ir provocando la salida, intenta con un giro sostener al gobierno militar. O sea, el giro de apelar a la CGE y apelar a la CGT en busca de apoyo, por un lado dentro de su gobierno, aunque no es estrictamente él, pero dentro de su gobierno también se empieza a rehabilitar a los partidos, entonces hay como una apelación, como una convocatoria, es decir, porque otra de las diferencias entre Onganía y Livingston en este caso, es que Onganía sería un corporativismo jerárquico, digamos, y sin movimiento de masas, mientras que en el caso de Livingston apelaría más a la construcción de una fuerza política en apoyo al golpe. Bueno, así no va a durar mucho. Y no duró, aunque no tan poco como los Rawson o Lonardi que nos mencionamos en otros episodios, pero va a durar más o menos lo que duró Ramírez. Livingston va a estar unos 9 meses en el poder. Roberto Marcelo Livingston es el único presidente en toda la historia argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. Vea, escúcheme, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre, no había una foto de él. Cuando a la noche de la sexta apareció Livingston presidente, la gente preguntaba, ¿pero presidente de qué país era este buen señor? Porque para colmo, cuando lo designaron, él estaba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo, en bolas que a los gritos estábamos, la verdad. Por fin don Livingston apareció, dijo, soy el presidente, y se sentó en el sillón a esperar órdenes. Lo que pasa, el problema fue que mientras estaba esperando las órdenes, empezó a jugar un jueguito que decía, pese a todo, yo soy el presidente. Don Lanusse, que era el inmediato superior, no le gustó nada la cosa, pero Rose va, Rose viene, don Livingston lo destituye a Lanusse escucha eso, caza el tubo y lo destituye a Livingston, y como donde manda teniente general, no manda general de brigada, Livingston volvió rápidamente al anonimato, cansado ya de echar presidente, había echado 2, don Lanusse pensó, para pensar como yo, nadie como yo, entonces agarró y se nombró presidente. Bueno, Tato, no te entusiasmes tanto, que hay un par de cosas del gobierno que sí tenemos que contar. Estamos otra vez, entonces, frente a un supuesto títere que se revela.
Inició un programa nacionalista, un plan político-económico de la mano de Aldo Ferrer, buscando fortalecer el rol del Estado y la industria nacional. Creó el Banco Nacional de Desarrollo y la Ley de Compra Nacional. En paralelo, hacia fines del 70, los partidos políticos comenzaron a salir de su letargo. Entre algunas acciones se lanzó la Hora del Pueblo, que nucleaba radicales, peronistas y otras agrupaciones. Su principal objetivo era lograr el llamado a elecciones. Livingston intentó, a través de un discurso nacionalista y populista, atraer apoyos, pero no lo logró. A su vez, el aislamiento por parte de la Junta se hacía cada vez mayor. Parecía más que nada que no lo deponían porque no sabían a quién poner después. En febrero de 1971, Livingston reemplazó como gobernador de Córdoba a un hombre de Lanuse por José Camilo Uriburu. Sí, pariente de los dos Uriburus presidentes que vimos en episodios anteriores. El 15 de marzo del 71 se dio el llamado Viborazo en Córdoba. Tras la fuerte represión a la huelga, en palabras de Uriburu, buscaba cortar la cabeza de la víbora comunista. Tras esto, el 22 de marzo de 1971, la Junta reasume el poder y unos días después, el 26, Lanuse finalmente asume la presidencia. Lanuse de entrada busca responderle a lo que se llama la Hora del Pueblo, que es la convocatoria de los partidos tradicionales a reencauzar el juego político con elecciones. Y esta respuesta, que es básicamente motorizada por Lanuse como la forma de darle una salida desde arriba a este pedido de elecciones, el Gran Acuerdo Nacional, es vista por muchos analistas como un intento de Lanuse de crear una figura propia y posiblemente, si no una candidatura, al menos una continuación de la Revolución Argentina en un partido político. Eso ya lo habían intentado desde el momento cero con Onganía, pero por esa centralidad dictatorial de Onganía no se había cohesionado, algo que busca Livingston y que, como les decía, es repudiado, y que Lanuse intenta llevarlo a cabo. Lanuse era conocido entre la opinión pública y tenía una visión de sí misma, llamémosle, amplia. Decía, yo no fui presidente constitucional como Roca, o como Justo, o como Perón, pero creo haber sido el último exponente de una saga que parece desaparecida, un caudillo militar que desde el comando en jefe del ejército se fue convirtiendo en un líder, en el intérprete de un proyecto político. Tranquilito el Ale, ¿eh? Hay que leerla. Modesto, Ale. Está la biografía de él, que él escribió una autobiografía que es para leer. Ah, bien. Al asumir quedó claro que se venía una apertura democrática. Pero si Lanuse pensaba eso de sí mismo, como puso en sus memorias, bien podían sospechar los partidos que estaba organizado todo para ser candidato. Lanuse impulsa el llamado Gran Acuerdo Nacional y en ese marco se propone restablecer las instituciones democráticas, rehabilitar la actividad política, devolver los bienes a los partidos y poner fin a la proscripción del peronismo. Sin embargo, una cláusula establecía que no podían ser candidateadas aquellas personas que no hubiesen residido en el país antes del 25 de agosto de 1972. Entonces, con esta cláusula quedaba invalidado Perón para ser candidato a presidente. Arturo Monroy, expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Ilia, fue designado ministro del Interior y medio estuvo a cargo de llevar adelante las reformas y el ordenamiento de las elecciones. Por su parte, Lanuse tenía que resolver la cuestión clave: ¿qué hacer con Perón? Envió distintos enviados para hacer contactos. Le ofreció el cierre de las causas penales y revelarle dónde se encontraba enterrado el cuerpo de Evita. Sin embargo, Perón se hacía desear. En mayo de 1972 se abortó un complot de oficiales nacionales, dejando a la luz las tensiones dentro del gobierno. Esto precipitó los tiempos y se puso fecha a la salida electoral, el 11 de marzo de 1973. El 15 de agosto de 1972 sucedió la fuga y fusilamiento en Trelew, y en octubre del 72 se produciría un segundo foco de complot del ejército en Azul, un año agitado el 72. Encima la situación económica se debilitaba con una inflación creciente y sobre Lanuse aumentaba la presión de la guerrilla, como por ejemplo el ERP, y el apoyo a Perón, que Perón hacía a la guerrilla, complejizaba un poquito más el panorama todavía. El alimento que Perón da a las fuerzas irregulares, llámenle como los grupos insurreccionales, la guerrilla, es un alimento que va a llevar a cierta, si ustedes quieren, legitimidad por parte de muchos sectores de la Argentina, incluidos los jóvenes. Mientras el Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina, fue dándose... Tiene nombre de antibiótico. Fue dándole paso al Frejuli,
que por el camino quedó Allende, por ejemplo. La UCR fue internas y Balbín se alzó con el triunfo frente a un joven Raúl Alfonsín. Durante el 72 se establecieron las reglas de las elecciones. Se incluía elección directa a 2 vueltas de senadores y presidentes. También se establecía la residencia como requisito, lo que eliminaba a Perón, y se excluía a Lanuse de ser candidato. Con esto establecido es que Lanuse apura el regreso de Perón al declarar que no le daba el cuero para venir. Desafío. Cosa que hizo finalmente el 17 de noviembre de 1972 en una visita de médico de 28 días de la que se llevó, por ejemplo, un abrazo con Balbín. Y con esta muestra de fraternidad y cargado de expectativa electoral, vamos a dejar este episodio. La pospresidencia de los presidentes de este episodio fue larga y en algunos casos bastante activa. Livingston fue quizás el que estuvo más alejado, aunque dio entrevistas a medios y falleció recién hace poquito, el 17 de junio del 2015. En los casos de Onganía y Lanuse, Florencio Osuna nos cuenta lo más destacado. Onganía después siguió vinculado a ciertas listas de agrupaciones de derecha, pero fue muy marginal políticamente durante todo el periodo posterior. Lanuse, en cambio, fue una figura interesante dentro de las Fuerzas Armadas a la hora de criticar el accionar de la Junta Militar durante la última dictadura frente a los crímenes de lesa humanidad. Fue uno de los principales críticos desde el espectro del liberalismo dentro de las Fuerzas Armadas a la Junta Militar, lo cual es una rareza completa y fue, de hecho, participó del juicio de las juntas en el año 85 en contra de los militares que habían cometido los crímenes. Onganía fallece el 8 de junio de 1995 y Lanuse el 26 de agosto de 1996. Les agradecemos mucho a Martín Vicente, Florencio Osuna, María Martín Lolier, Marina Franco y Vicky Percelo por participar de este episodio. Les recomendamos el libro de Liliana de Riz, La política en suspenso, 1966-1976. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local y María Matilde Oliar nos dijo esto. Marcelo T. Alvear, el primer gobierno de Juan Perón, sin ninguna duda. Raúl Alfonsín, sin ninguna duda. Alfonsín fue un adelantado a su tiempo, o sea, Alfonsín tiene que haber estado ahora. Alfonsín fue un adelantado a su tiempo. Gran legado que nos dejó es haber sacado de la escena política la intervención armada. Siguiendo el lenguaje de Perón, diríamos, consiguió un triunfo estratégico, Alfonsín. Estratégico no para él, para la democracia argentina, entonces ya está. Que Alvear es un presidente realmente por la época que le tocó vivir, que yo creo que él pudo conjugar bien el republicanismo con la democracia y el federalismo. Entonces ahí tenemos el Mount Rushmore, tenemos a Alvear, tenemos a Perón, tenemos a Alfonsín. La primer presidencia. La presidencia de Perón, Alfonsín. ¿Y cuál sería la...? No sé. El cuarto está por venir. Bien. Vamos a decir así. Dejemos la puerta abierta. Y Vicky nos dijo esto. Creo que Perón y Alfonsín. Perón porque de algún modo fue uno de los personajes que dio el tono a buena parte de la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y Alfonsín porque cerró un ciclo de autoritarismo, apostando al fortalecimiento de la democracia, apostando al fortalecimiento del pluralismo, de las instituciones, eso. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de La Banda Presidencial, donde tenemos un dentista, un fanático de las corbatas, un león herbívoro y una bailarina, todos con las bandas en el pecho. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.